Dice ideal para 4K o 8K video streaming y juegos también. Menos interferencia porque solamente los equipos con 6C podrán usar esa banda, o sea, también está muy bueno. ¿Qué tal mis amigos de Chavatec? Pues en este video les voy a mostrar este ruteador Tenda, que para mí es el mejor que tiene, de los que les he echado un vistazo y los he conocido un poco más de cerca. Es el modelo RX27 Pro. Como pueden ver, es Wi-Fi clasificación 6E. Ya tiene integrada una banda, una tercera banda, es de 3 bandas, que es de 6 GHz. Aquí lo dice, es el RX27 Pro, o también está como el AX 5700 Tri-Band, o sea, 3 bandas, y con puertos de gigabit y Wi-Fi 6E. También lo que hay de nuevo en este ruteador, a diferencia de los otros, como ven aquí dice que el 6E hace la diferencia. Dice con más capacidad, con una banda de 6 GHz para resolver los problemas de congestionamiento de conexiones. Una banda más ancha que utiliza 160 MHz en lo que es en su ancho de canal de banda de canal de transmisión, más bien ancho de onda, canal de transmisión. eh, Dice ideal para 4K o 8K video streaming y juegos también. Menos interferencia porque solamente los equipos con 6C podrán usar esa banda, o sea, también está muy bueno. Aquí lo dice, tiene Wi-Fi 6E con 6 GHz y también tiene 5 GHz y más de este lado tiene 2.4 GHz. Más abajito nos dice, a diferencia de sus otros modelos, que el modelo AXE 5400 soporta 5378 y el RX27 Pro soporta un poco más, pero a diferencia del AX3000, que también es Wi-Fi 6, pues casi lo dobletea de, en en soporte de tráfico de información de datos. Dice que tiene 5 antenas. Aquí los podemos ver, 3 atrás, una en cada costado. Y aquí más abajito dice, tiene su CPU de 1.7 GHz, pero son 4. Aquí está, dice, un procesador Broadcom de 1.7 GHz, de 4 núcleos. Y aquí dice 6 GHz. Vamos aquí más para abajo. Dice que pues para una latencia de cerca a cero, para un alto performance de la conectividad. Y aquí más abajito, no sé lo que les estaba diciendo, sus 5 antenas de 6 dB de alta ganancia. Y dice aquí 7 de High Power FMS. Dice aquí, o sea, 5, 7, dice combinado a extender toda la fuerza de la casa, rehabilitar el Wi-Fi. Pues aquí ya nos lo cantan como muy bueno en cuestión de mercadotecnia. Y dice Ultra Wide Coverage con Wi-Fi, sí. Una cobertura muy amplia, dice aquí, para el hogar. De diagnóstico inteligente en un clic, dice aquí. O sea que podemos reparar problemas con solo un clic. Aparte de que trae una aplicación, se descarga una aplicación y podemos configurarlo desde la aplicación, ya no tanto desde conectarse directamente por medio de la IP o algo así. Aquí nos dice lo que ya les había comentado. Puede navegar hasta 160 Hz, megahertz, su ancho de onda de canal de transmisión.
y pues para jugar varios a la vez, aquí lo dice, simultáneamente y no tener problemas con nuestro internet. Pues aquí están las funciones más sobresalientes. Dice que tiene Wi-Fi 6, tiene su Wi-Fi más, diagnóstico inteligente. Aquí está una aplicación para poderlo manejar. Compatible IPv6, bueno, esos todos lo tienen, al menos eso creo. Tiene IPTV, por si alguien te da un servicio de IPTV, por ahí lo puedes tener. Y el WPA3 de encripción, descifrado para las redes inalámbricas. Pues vamos a entrar a sus ajustes básicos, mis amigos, de este ruteador. Pues aquí ya estamos en los ajustes básicos del ruteador Tenda RX 27 Pro, clasificado Wi-Fi 6. Al entrar, pues normalmente te va a salir que tienes una actualización de firmware. Tú lo pones a actualizar ahora, lo pones después. Yo lo voy a poner después porque pues la idea es mostrarte los ajustes básicos de este ruteador. Aquí te dice red inalámbrica, red alámbrica. Te dice cómo lo tienes que conectar. Y si va a ser nada más inalámbrica, lógico, pues que no lo vas a conectar el cable. Pero, si lo vas a, esto depende si lo vas a utilizar para un extensor de tu, ruteador ya, que tú ya tienes existente y lo vas a hacer inalámbricamente. Yo comúnmente lo recomiendo conectarlos alámbricamente. Entonces, vamos a ponerle aquí aceptar, que ya lo tenemos conectado. Aquí está, miren. Este es su internet. Supongamos que este es tu modem principal, ruteador. Y vamos a agregar aquí nuestro nuevo ruteador Tenda. Aquí nos da la página principal un breve resumen de cómo está conectado nuestro ruteador o cómo está la topología, cómo está funcionando nuestra red. Y aquí dice dispositivos conectados, pues hay 6 en el momento. Vamos a cambiar los ajustes principales. Dice aquí configuración de internet, configuración Wi-Fi, dice control de dispositivos, control parental y más. Esto será un poco más avanzado. Vamos entrando primero a lo del internet. Aquí en el internet te puedes encontrar esto como está ahorita aquí. Estos pues son, me imagino, nombres de compañías o de formatos para el internet. Sí, mira, aquí dice Rusia, Unifits. Dice aquí normal. El normal, si ustedes se fijan, dice PPOE. Y en algunos países es normal y algunos no es tan común. Si ustedes le ponen aquí, por ejemplo, aquí un poquito baja. Si le ponen manual, ustedes tienen que meter los datos que su proveedor de internet les va a pasar, pero nosotros lo vamos a configurar como si fuera un ruteador secundario. Entonces nos vamos a meter aquí donde dice normal. Entonces cuando pongamos normal, vamos a quitarle aquí y lo vamos a poner en IP dinámica. Y así es como lo vamos a dejar normal, IP dinámica. ¿Por qué? Porque le va a pasar el internet, el ruteador principal. Aquí donde dice avanzado, pues aquí le dejamos tal y como está. No hay que moverle y no pasa nada. Le ponemos conectar y ponemos aceptar. Y dice que el equipo se va a reiniciar y cosas así. Les recuerdo que este es un simulador. Entonces, pues esperamos a que termine su proceso. Como es un simulador, no lo puedo yo adelantar. Simplemente nos toca esperar. Pausaré el video y ya lo pongo cuando ya haya terminado.
pues terminó ya de actualizarse, se reinició y quedamos con estos parámetros. Ahora nos vamos a ir, dice configuración de internet, vamos a ir a configurar el Wi-Fi. ¿Y qué va a hacer? La vamos a activar lo que son las bandas y ponerlo por separado. Y aquí es a gusto de cada quien, si activan el mesh o no el mesh, pero el ajuste que yo le voy a hacer es para ajustar las bandas por separado, la 2.4, la 5 GHz y la 6 GHz. ¿Por qué? Porque pues no todos los equipos van a ser 6 GHz, entonces nada más los que sean compatibles pues se conecten a ese y se distingan las bandas. Y lo mismo 2.4 y el 5. Entonces, si lo encontramos así como está, dice habilitar el Wi-Fi, está habilitado. Ahora dice unificar bandas 2.4 y 5 GHz. Si está apagado, quiere decir que van a estar por separado. Pero, ojo aquí, aquí dice unificar las tres bandas. ¿Qué quiere decir? Que las tres bandas van a tener el mismo nombre. En mi experiencia particular, salvo que tengan un equipo ustedes de repetidores mesh, de esos cuadritos que se ponen todo el hogar, yo les recomiendo que esto lo pongan por separado. Entonces, aquí vamos a hacer y lo vamos a apagar. Y al momento de apagarlo, nos da para que estemos identificando cada red por separado. Por ejemplo, esta red es la 2.4 GHz. Entonces, mi red 2.4, que yo así la voy a nombrar, es nada más términos informativos, tú llámala como tú gustes. Aquí el modelo de inscripción o el método WPA3 es el que te recomiendo, ¿verdad? Dice que el recomendado es pues ya te recomiendo lo que es el 3. Aquí, ojo, puede ser que muchos equipos que todavía tengan esta conexión y no tengan la 5G, a lo mejor no funcionen con el WPA3, no lo soporten. Si ese es tu caso, déjale el recomendado, que dice el WPA2. Es el más común y pues también ese sí lo pueden romper, ¿verdad? Los que se quieren robar el internet, pero pues ojo aquí ya es como tú gustes. Aquí la contraseña es débil. Yo te recomiendo siempre que pongas combinación de mayúsculas, minúsculas con números, o pon una frase de una película, de una canción, o de un escritor, algo que a ti te guste. Yo normalmente en algunas pongo, pero junto, la vida no vale nada. Es una frase de una canción muy famosa de José Alfredo Jiménez. Y dice que es débil. Ok, entonces ya para que la agregues que no sea tan débil, puedes ponerle la primera mayúscula. Y si tú te fijas, ya aumenta la medida. La vida, pero si tú le pones aquí guión bajo, ya la estás haciendo muy fuerte. Estamos haciendo una combinación mayúscula, minúscula y un carácter especial. Lo mismo puede ser un número o puede ser una diagonal, como tú ves. Entonces yo voy a poner un guión bajo o un guión normal, como tú gustes. Me gusta siempre el guión bajo. Bueno, la vida no vale nada, mayúscula primera. Ahora vamos así con el Wi-Fi 5. Ya si quieren le pueden dejar así como está o le cambiamos mi red. Aquí está. Mi red. Perdón, puse mi red 5G. Aquí sí déjenla así en el 3. Es más probable que los equipos que sean compatibles con 5G ya puedan trabajar con ese tipo de cifrado. Y lo mismo aquí pues igual pueden poner lo mismo, la misma clave. Ponemos la misma clave y ya nos marca que está muy fuerte. Pero si ven que en combinación con números, aún aunque le quitemos los números, sigue siendo fuerte. Y ahora viene la 6G. Vamos a ponerle aquí mi red igual. Mi red.
6G. Y vamos a ponerle igual, lo mismo. Mayúscula, minúscula, guión bajo. La vida no vale nada. Vamos a ponerle aquí. Aquí está. La vida no vale nada, igual. Y una vez que tengamos esto, presionamos guardar. Guardar los ajustes y con eso ya habremos configurado nuestra red. Yo al apretarle se cambia, es nada más un simulador, cambia como está y se activa. Esa es una forma. La otra forma es, si tú lo haces todo junto, nada más puedes poner aquí mi red, Wi-Fi, así nada más la puedes poner. Y en las tres bandas te va a salir lo mismo, las tres. Supongamos que tienes un teléfono, un smartphone y es compatible con las tres. Es muy probable que nomás te va a salir un nombre. Un nombre, nada más. Nada más una red. Y si tienes, como te dijera, en el otro caso anterior que hicimos, que le pusimos nombre diferente, te van a salir los tres nombres. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, ¿cuáles los pros y los contra de ponerla junta y de ponerla separada? Cuando la pones junta, tu teléfono, si es compatible con las tres, se va a conectar a la que tu smartphone cree que es la mejor en ese momento. Te puede conectar en la 2.4G, en la 5G o en la 6G. Normalmente entre más cerca estés, te conectas siempre en la más rápida. Primero la 6. Si ve que es débil, será la 5. Pero si ve que es débil, te va a conectar a la 2.4. Pero eso no quiere decir que porque estés conectado a la 5G y nomás recibes la mitad de las barritas y con el 2.4G recibes todas las barritas, no quiere decir que la 2.4 va a ser más rápida que la 5. Puede ser que la 5 todavía siga siendo más rápida que esta. Por eso ese es el detalle que a mí no me gusta de los mesh y de los band steering y bandas inteligentes, que al fin de cuentas todos vienen recayendo en lo mismo. Es el cambio de banda automático que tu smartphone juega con ellos, o más bien tu ruteador es el que hace esos cambios. Entonces es de cada quien. Haciendo ya dicho eso, vamos a ver, aquí está configuración del Wi-Fi. Vámonos a donde dice más. Porque aquí hay otro ajuste que vamos a hacer. Nos vamos a ir ahí donde dice configuración de Wi-Fi. Aquí, en esta parte, 2.4. Yo normalmente, si no conocen esto, nombres de tarjetas, déjenle así como está y no le muevan. Canal sugerido 2. Aquí el canal, yo siempre te sugiero que lo pongas en un canal manual, el que tú gustes, el que tú veas que es el mejor te sirva a ti. En la descripción del video te voy a dejar la herramienta que se llama Wi-Fi Analyzer, y ese te ayudará cuál es el mejor canal que puedes poner tú según en donde tú tengas funcionado tu roteador. Pero nunca lo dejes en automático, porque ya lo he explicado varias veces que el modem se cambia a cada ratito, el roteador de canal, si se siente invadido, y lo único que hace es desconectarte de internet. Entonces lo dejamos en canal manual, el que tú gustes, el que tú crees que te va a servir más. En el ancho de la banda, aquí dice 20, 40 y 40-20 en automático. Yo les dejo que seleccionen el 40, el 20 ya es una transmisión para velocidades muy pequeñas. Ya estamos hablando de velocidades cuando menos de 50 megas hacia arriba, 100. Vamos a usar 40. En el de 5, igual, si no saben aquí la diferencia de estos, déjenle así como está. Canal, igual, no les recomiendo automático. Aquí lo mismo en el Wi-Fi Analyzer, pueden ustedes seleccionarlo. Aunque ahorita todavía en el 5G no hay mucho congestionamiento, yo siempre lo dejo en el canal del más pequeño, 36. Aquí en el ancho de banda dice 20 MHz.
La verdad a mí me extraña por qué no tiene 40, pero pues este sí tiene de 20. Pues lo dejamos así como está. Y ahora vamos aquí en el 6 GHz. El de 6 GHz, si ustedes se fijan aquí nada más dice AX, porque los equipos de 6E, la Wi-Fi 6E, son clasificación AX y esos son compatibles con la banda de 6 GHz. Entonces, en canal, ustedes se fijan, tiene 5, 21. Créanme que ahorita en estos momentos no hay problema si lo dejan en automático o lo dejan en manual. ¿Por qué? Porque no, ahorita no hay mucha demanda de esta banda. Entonces, como quien dice, ahorita está limpia, está libre. Y aquí, vamos a ver, 4, 40. No alcanzo a ver, a ver más para abajo. Dice 20, 40 y 40 y 20. No me deja cambiarle un poco más. Bueno, yo les recomiendo que le dejen aquí en 40. Aquí me extraña, no sé por qué no tiene la banda del ancho de banda de 160. Me imagino que eso lo hará en automático. Esto ya ustedes lo pueden ver cuando vean el Wi-Fi Analyzer. Ya activado, o más bien hecho estos ajustes, vamos a ponerle a guardar. Dice guardado correctamente. Ya con esto, y otra de las cosas, el WPS, por favor, que esté desactivado. No, no lo, no lo activen. No lo activen porque, no, no lo recomiendo. No recomiendo que activen dice aquí, con esta función activada, clientes inalámbricos tales, dice, se van a conectar de una manera más fácil. Pero no, yo no recomiendo que lo, que lo activen. Botón de mesh. Dice, es el que yo les digo, miren, el botón de mesh, que les combina las bandas, perdón, pues las transmisiones del Wi-Fi, ya sea la 2.4, la 5 o la 6G. Si ustedes no quieren que se cambien automático, ustedes nada más lo apagan. Dice que ya se guardó, que no se cambia, ¿verdad? Pero simulado. Pero si ustedes pueden iniciar con el botón encendido, pero si ven que sufren de problemas, lo pueden apagar y ya ven la diferencia, cómo les va. Entonces, hasta aquí con el video y las funciones básicas de este ruteador. Y nos vemos en el próximo video con las funciones avanzadas.